Belleza, sexualidad, ginecología y nutrición. Todo para tu armonía y salud familiar. Nutribella, belleza total, nutrición perfecta. ¿Qué tal, amigos cibernauta? Qué bueno que nos acompaña el día de hoy. Mi nombre es Inoue Martínez, está usted en su programa Nutribella. El día de hoy vamos a platicar acerca de tratamientos para, contrarrestar, ayudar, coadyuvar en el caso de una hepatitis. Por lo cual hay que saber de manera primordial qué es el hígado, porque una hepatitis significa la inflamación de este órgano, la inflamación del hígado. Hígado, palabra que significa alimentado con higos. ¿De dónde vendrá este significado? Bueno, en la antigua Grecia, se consumía mucho el hígado de gansos, de ocas. Se consumía precisamente como un manjar, un platillo exquisito, por lo cual a estos animales se les alimentaba con higos para que su hígado creciera. Su hígado entonces resultara más sabroso al paladar. De ahí que este órgano, al momento de traducirlo al español, al castellano, se le llamara hígado, que significara entonces alimentado con higos, pero no para nosotros, sino para los animales que nos servían de alimento. Entonces, cuando hablamos del hígado, realmente nos referimos a ese órgano que se encuentra del lado derecho del cuerpo, abajo de la última costilla. Ahí, escondido, abajo de la última costilla, vamos a encontrar este órgano que es la glándula más grande de nuestro cuerpo. Ponga atención, porque habíamos dicho glándula. Cuando decimos un órgano, el más grande del cuerpo es la piel, pero cuando decimos glándula, estamos refiriéndonos a un órgano que fabrica ciertas hormonas, que participa en muchos procesos. El hígado participa en cientos de procesos diferentes. Por ejemplo, sintetiza proteínas para el plasma, proteínas para la sangre. También sintetiza triglicéridos, colesterol. Muchos nutrientes, por ejemplo, se almacenan en el hígado. Vitaminas, glucógeno. Esa molécula de glucógeno que va a funcionar, va a servir como fuente de energía inmediata. Entonces, el hígado también tiene un trabajo muy importante para la nutrición, muy importante para que el paciente, el individuo, tenga energía, vitalidad, ganas de hacer las cosas. Pero sobre todo el hígado participa de manera muy importante cuando hay una toxina en el cuerpo. El hígado es el que la neutraliza, el que la convierte en una sustancia que era nociva, la convierte en una sustancia que ya no lo es, la neutraliza. Por lo cual es el encargado de mantener al cuerpo siempre libre de algún envenenamiento, de alguna intoxicación. Es muy importante el hígado, tanto que una persona no puede vivir sin este órgano. Sabemos que el hígado tiene una capacidad de recuperarse muy elevada, gran capacidad de regeneración celular. Sin embargo, no hay que aprovecharnos de esta acción que tiene el hígado, porque sí, aunque es un órgano que, por ejemplo, te pueden cortar la mitad del hígado y puede crecer completamente, regenerarse al 100%, pero siempre y cuando el hígado tenga la fuerza necesaria para hacerlo, siempre y cuando el hígado esté bien nutrido, siempre y cuando el hígado esté en buena forma, porque si no está en buena forma, la regeneración celular no se va a dar, por lo cual vamos a asemejarlo a un atleta que, por ejemplo, corre 50 kilómetros, es maratonista, pero esa persona de repente, ya que pasó su carrera, su evento, se dedica a fumar, a tomar, a llevar una vida sedentaria. Pídale entonces que vuelva a correr 50 kilómetros, le aseguro que no
lo va a lograr. Bueno, pero si esa persona, en lugar de dedicarse a fumar, a tomar, se dedicó a seguir entrenando, a seguir alimentándose correctamente, y le pedimos que vuelva a correr 50 kilómetros, lo hace, sin problema alguno. Esa es la capacidad del hígado, sí, tiene una capacidad muy asombrosa, pero siempre y cuando lo mantengamos en forma. Si lo tenemos cansado, si lo tenemos ya muy congestionado, entonces no se va a poder regenerar de manera adecuada. Y entonces va a llegar un problema que se llama cirrosis hepática. Y entonces va a llegar la muerte del hígado, y con la muerte del hígado, la muerte de la persona. Por lo cual es muy importante darle cuidados al hígado. ¿Como cuáles? Número 1, la alimentación. No consuma demasiada grasa, no consuma demasiadas proteínas, demasiadas carnes, demasiadas frituras. Todo en exceso causa daño. ¿Y cuál es el exceso entonces de carnes? ¿Cuánto debiéramos de comer de carne? Bueno, quizá 1 o 2 días a la semana deberíamos de consumir carne. ¿Ya se dio cuenta que usted la está consumiendo diario y que es un exceso? Está consumiendo de 2 a 3 veces más la dosis que se sugiere para llevar una alimentación balanceada. Y en cambio, las frutas, las verduras que se deben de consumir todos los días, las consume al revés, 2 veces a la semana. Estamos entonces equivocando nuestra dieta. Bueno, tampoco consuma alcohol. El alcohol y los medicamentos son un daño al hígado. Dice usted, bueno, pero el medicamento lo uso para cuidar mi salud. Bueno, pero todos los medicamentos tienen contraindicaciones, consecuencias, efectos secundarios. Nosotros pudimos desde un principio evitar la enfermedad, pero bueno, quizá en algunas enfermedades no las pudimos evitar porque son genéticas, son hereditarias, por ejemplo la diabetes. Pero si usted lleva un buen control de su alimentación, de su ejercicio, entonces no necesitaría medicamento tampoco. Bueno, ya en situaciones especiales donde dice, yo no puedo prescindir del medicamento, pues controle sus medicamentos, las dosis, porque luego nos dan un medicamento que nos tienen que dar otro medicamento para la consecuencia del primero. Así nos dicen, te voy a sugerir este medicamento, pero te va a ocasionar gastritis, por lo cual te vas a tener que tomar este otro medicamento junto. Es incorrecto. Llega ocasiones en que cuando uno se va a surtir sus medicamentos, parecen la lista para surtir la despensa, es muy larga. Entonces hay que evitar, hay que controlar las dosis, la cantidad, la frecuencia de medicamentos que estamos consumiendo porque nos pueden llevar a una hepatitis, a una inflamación del hígado. Ahora, cuando no cuidamos la grasa, la proteína, nos da un hígado graso, una esteatosis hepática que le llaman. Cuando consumimos alcohol también nos da una esteatosis alcohólica, hígado, pues sí, dañado por el alcohol. Hepatitis medicamentosa por el medicamento, pero son situaciones no virales. Habrá situaciones donde el hígado está inflamado por virus, que es cuando hablamos del virus de la hepatitis tipo A, tipo B, tipo C. Entonces le dicen así, hepatitis A, que es la que generalmente presentamos por consumir alimentos con mala higiene. La forma de transmitirse de este virus es fecal oral. ¿Qué quiere decir? Que cuando comemos en la calle y las personas no tienen la higiene adecuada, pues estamos nosotros arriesgando nuestra salud al contagio de este virus. Por ejemplo, los platos, los utensilios, los cubiertos, solamente tienen una cubeta con agua para lavarlos todo el día y entonces la reutilizan. Y entonces si un comensal utilizó ese cubierto y ese comensal tenía este virus, lo va a contagiar y entonces me estoy arriesgando a ese contagio. O quizá estoy en un lugar donde, bueno, la persona sí tiene esa fuente de agua para estar limpiando pues los platos, los utensilios de manera correcta, pero estoy en un lugar, a lo mejor de ese puesto está colocado al lado de aguas negras, aguas sucias, o hay mucha materia fecal, sí, secándose por el sol, evaporándose. Bueno, esa desecación de las heces fecales y la evaporación del agua hacen que los virus puedan llegar a los alimentos, al plato, a la cacerola. Y entonces al momento de consumirlos, pues tenemos una infección. Ahora, los virus de la hepatitis tipo B, tipo C y sus variantes, por ejemplo, la hepatitis tipo D,
Se adquieren por contacto con fluidos corporales, por ejemplo la sangre, por contacto por relaciones sexuales también. Bueno, antes se contagiaban mediante una transfusión de sangre. Afortunadamente en México ya no. Pero bueno, quizá en el lugar donde se va a hacer un tatuaje, un piercing, que es una perforación, un arete que usted se coloque, las agujas a veces no llevan el proceso sanitario adecuado, la higiene necesaria. Deben de pasar por un proceso precisamente de esterilización. Si no lo hacen, porque no tienen el equipo adecuado o porque es quizá un lugar que está improvisado en alguna feria, en algún lugar, donde no se tienen los materiales necesarios, pues también, si me perforo un oído, una oreja, después de una persona que tenía este virus y que, bueno, lamentablemente no realizaron procesos de higiene, entonces me puedo contagiar. Y resulta esa inflamación del hígado causada por virus. Cuando es por virus inmediatamente se ve, en algunas semanas, unos días inclusive. En algunos virus, por ejemplo el virus de la hepatitis C, el B, la D, bueno, en 3 meses se puede observar. Ya cuando no son virales las causas de la hepatitis, por ejemplo, las grasas, el alcohol, los medicamentos, incluso las emociones, porque también puede ser que la persona sea muy biliosa, muy corajuda, muy negativa. Eso le va a ocasionar que el hígado se inflame porque se obstruyen vías biliares. La vesícula biliar tiene una problemática, también adquiere mucho lodo biliar, cálculos biliares, y eso congestiona el hígado y se inflama. Por lo cual, esa persona precisamente también presenta hepatitis. Y esas causas no virales, pues se demuestran, se expresan después de muchos años, porque la persona generalmente lleva años consumiendo medicamentos, grasas y demás, y solamente hasta que el hígado ya está en las últimas, ya está en la última o penúltima etapa para desfallecer, entonces es cuando ya se sienten los síntomas de cansancio, náuseas, mareos, un malestar en general, la ictericia, el mal aliento, inclusive la halitosis, todo eso, pero ya cuando el hígado está en la última etapa. Entonces, por lo general, ya cuando investigan, generalmente dicen cirrosis hepática, o estás a un paso, estás en la antesala de la cirrosis hepática, por lo cual hay que tener mucho en cuenta la salud del hígado. ¿Cómo vamos a cuidar el hígado entonces? Pues reduzca sus medicamentos, evite el consumo de alcohol, reduzca también el consumo de grasas de manera excesiva, coma menos sal, tome mucha agua, eso es importante, haga un poco de ejercicio. ¿Y sabe cuál es un buen ejercicio para el hígado? El reír, el carcajearse, el ser feliz, ese es un ejercicio para el hígado. Cada vez que usted se carcajea, se ríe, así le da rienda suelta a su felicidad, eso es un ejercicio para el hígado. Físicamente el hígado se relaja, el hígado se desestresa, el hígado entonces adquiere más salud cuando la persona se ríe más frecuentemente. Sea una persona alegre. Acuérdese que nosotros tenemos la capacidad de decidir cómo vamos a actuar ante un imprevisto, ante un coraje, ante una decepción. Nosotros tenemos la capacidad de decir, me voy a enojar y voy a ser violento, o decir, bueno, lo voy a tomar con calma y voy a aprender de esta mala experiencia. Entonces, decida carcajearse, decida reírse, decida ser feliz, sea más optimista. Pero si quiere mantener el hígado saludable, ¿qué le parece si brindamos una fórmula para mantener el hígado en buen estado? Bien, una de las primeras plantas debe de ser pexto, así se llama esta planta. Le llaman también hierba del pesito o hierba del jaito, pero comercialmente se conoce como pexto. El pexto es una planta que le va a ayudar sobre todo cuando consumió mucho alcohol o inclusive se encuentra en esta enfermedad adictiva al alcohol, el alcoholismo. Bueno, entonces hay que utilizar pexto como coadyuvante. También hay que utilizar cardo rojo, no nos debe de faltar esta planta. Tiene antioxidantes específicos para el hígado. Cardo rojo sería la siguiente. Regalicia, porque también decíamos una causa puede ser viral. La regalicia tiene propiedades antivirales y sobre todo contra esos virus causantes de la hepatitis. Vamos a agregar diente de león.
El diente de león es una purga al hígado, es para mantenerlo saludable. La vesícula biliar, los conductos biliares desalojados también. Fenogreco, que va a aportar muchos nutrientes, el fenogreco, sobre todo minerales, proteínas también, pero acuérdense, van a ser proteínas en cantidades necesarias. Entonces, el fenogreco es excelente tanto para el hígado como para varios órganos más, el páncreas, el vaso, el corazón. Por eso lo agregamos. Y por último, alcacil. Esa es una muy buena fórmula. Entonces, le repito, pexto, cardo rojo, regalicia, diente de león, fenogreco y alcacil. Bien, amigos, pues esa es la fórmula. Hay que tomarla 1 litro al día como agua de uso. Y bueno, por mi parte es todo. Sinue Martínez, que tengan un excelente día. Belleza, sexualidad, ginecología y nutrición. Todo para tu armonía y salud familiar. Nutribella, belleza total, nutrición perfecta.